El militar y las brujas nahualas de Tenango. Auténtico relato del rancho. Como estaba por aliviarse una mujer embarazada, solicitaron los servicios de doña Lupe, la partera del pueblo. Mi abuelo acompañó a su madre. Él en ese tiempo era militar y estaba de descanso. El camino de Tenango a San Bartolo era verdaderamente oscuro y tenebroso. Cuando caminaban entre los árboles, escuchaban unos raros sonidos. Era una especie de silbido mezclado con un ruido, como el que hacen los guajolotes. Pero también era como si alguien anduviera allí arriba de los árboles. Ya era tarde. Estos habían sido descubiertos por las brujas de la Huasteca, quienes sabían que un bebé con sangre fresca estaba por nacer. Señor Chemo San Juan, buenas noches. El siguiente evento real que quiero compartir fue contado por mi abuelo, por experiencia propia, quien fue militar. Ya para ese entonces era muy común que se escuchara a la gente hablar sobre las brujas, unas aberrantes y feas mujeres que eran protegidas de Satanás, rey de la noche. Estas bestias sedientas de sangre se acercaban a las casas del pueblo y, apoyadas por el diablo, marcaban las casas de niños sin bautizar, para después entrar y hacer sus fechorías. En algunos casos solo se los robaban, y en otros les sacaban la sangre y los enfermaban. Cuenta mi abuelo que en los años 50 él era un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en cada pueblo o rancho que visitaba, era bastante común escuchar que en aquellos años los niños y los bebés fallecían mientras dormían de una manera bastante extraña. Pero en ocasiones, los brujos chamanes del pueblo aseguraban que estos morían por problemas de salud, esto como tratando de no culpar a las brujas de Tenango. El abuelo aseguraba que en sus tiempos, su madre era una partera, y él llegaba a ver a algunos bebés fallecidos, pues cuando estos nacían, las brujas ya hacían fiesta en lo alto de la montaña, en donde se convertían en bolas de fuego para surcar los aires. Él llegó a mirar cómo los bebés tenían heridas en sus cabecitas y grandes moretones en la panza, así como pies y pecho. Esto era como si alguien les hubiera succionado la sangre. Se miraban muy mal sus cuerpos tiernos, que en algunos casos ya estaban secos. En muchas ocasiones los pobres niños eran robados de su propia cama, sin que nadie se percatara. Para ese entonces los pobladores tenían muchos hijos y no sabían qué hacer, pues daban parte a las autoridades pero no resolvían nada. Con el paso de las décadas, el abuelo veía y escuchaba de todo en aquellos pueblos. La gente vivía atemorizada, pues aquellas muertes y desapariciones no eran comunes. Cuenta la historia de mi abuelo que cuando una vez le tocó bajar a su rancho y del campo militar le dieron permiso de ausentarse por unos días, pues para no aburrirse, acompañó a su madre una noche hasta otro pueblo llamado San Bartolo Tutotepet, esto para atender un parto, y al no haber transporte, pues tenían que caminar por algunas horas y deprisa, ya que la mujer embarazada estaba por aliviarse. El camino era verdaderamente oscuro, tenebroso y feo. Cuando caminaban entre los árboles, escuchaban unos raros sonidos. Era una especie de silbido, mezclado con el ruido, ese que hacen los guajolotes. Pero también era como si alguien anduviera allá arriba, por entre las ramas. Mi abuelo tenía en ese entonces 3 años de militar, y a pesar de ser del pueblo, jamás había escuchado a un animal que emitiera esos sonidos. Por su parte, su madre estaba asustada, pero pues no lo demostraba. Sentía miedo y le pedía a su hijo
que no quitara la vista de los árboles y que se pusiera a rezar. Rezaban a su paso, para hacer más ameno el camino, pero pues ya era inútil. Aquel ruido entre las copas de los árboles no cesaba, y más cada que se nombraba a Dios Padre. En eso la mujer dijo: esas malditas brujas sin duda ya nos sintieron, hijo, y se están preparando para la llegada del bebé. Señor Chomo San Juan, cuéntame, abuelo, que su madre en voz alta le decía todo esto, como tratando de que las supuestas brujas escucharan y desistieran de su propósito de chupar al niño que estaba a minutos de nacer. Señor San Juan, agradezco que leyera mi relato. Como ya le conté, mi abuelo fue militar, pero pues ya murió. Pero me narró todo esto y otros eventos en su etapa de militar, allí en el ejército, mismos que les iré contando a la brevedad. El abuelo, como era muy joven, pues vivió casi toda su vida en Pachuca, Hidalgo. Así que no entendía nada. Solo le preguntaba a su madre que de qué rayos hablaba, y ella no respondió nada. Solamente le dijo que se apresurara. Por fin llegaron al pueblo de San Bartolo Tutotepet, donde la mujer a quien asistiría con su bebé se miraba muy mal. El parto fue muy difícil. De hecho, tardó un par de horas. Terminó su trabajo y, gracias a Dios, después de revisar al bebé y de saber que estaba completamente sano, nuevamente se regresaron al pueblo. De esto ya era muy tarde, pues ya pasaban de la medianoche. Sin más se regresaron por el mismo camino y nuevamente escucharon aquel ruido entre los árboles, pero ahora de ellos emanaba un grito desgarrador. Su madre y mi abuelito morían de miedo. No podían distinguir qué cosa era eso, y fue allí que mejor se echaron a correr, pero aquello brincaba de un árbol a otro. Cuando faltaba un poco más de que llegaran a su casa, vieron a una silueta, pero parecía ser la de una mujer, con enormes alas, y estaba parada en la punta de un árbol allí en el patio. Aquella cosa los miraba fijamente. El abuelo comenzó a temblar de miedo, mientras que su madre aseguraba que esa cosa era una malvada bruja, que le olía la esencia del bebé en su ropa y que éste lo atrajo. Cuentan que aquella horripilante cosa tenía cabeza de mujer, pero patas y alas de ave, unas muy feas, y que miraba a la partera una y otra vez, como buscando al bebé por algún lado. Era algo increíble, y más para mi abuelo el militar, que jamás había tenido una aterradora suerte de ver a una bestia chupasangre así de cerca. Sin duda, ese ser del diablo moría de hambre y quería alimentarse de cuanto niño pudiera, solo que confundió el olor de este, el cual fue impregnado en la ropa de la partera. Después de unos minutos, se echó a volar en dirección a San Bartolo Tutotepet, allá por donde esa noche había nacido un bebé, y quién sabe si sobreviviría. Esa cosa acechaba y no paraba de alimentarse de la sangre dulce de los bebés, y esta podría ser de aquel niño que ya había nacido. Por su parte, el abuelo temblaba de miedo. Su madre reaccionó y lo jaló para el interior de la casa, en donde se pusieron a rezar la Magnífica y a regar sal en círculos. Finalmente, aquella bruja se perdió completamente entre las penumbras. Ya en la casa su madre lo tranquilizó y le comenzó a contar que cuando un niño nace, es justo cuando las brujas del monte de allí de Tenango bajan a los pueblos para buscar a sus víctimas antes de que los bauticen y de que les den a probar la sal. Pero en este caso jamás había visto a una de frente, y más a una muy aberrante y fea.
Esto era sinónimo de que estaban sedientas de sangre y se avecinaba una desgracia. Estas bestias arrancaban a los bebés del calor de sus hogares. Otros decían que los que querían eran chuparle la sangre y después de robarlos, los sacrificaban en honor al diablo. Otras personas aseguraban que la sangre de las brujas, succionada de los niños, libre de sal, era para mantenerse vivas, jóvenes e inmortales. Pero que cuando no había bebés, estos chupaban a los perros, vacas y cerdos, convertidas en unas brujas nahualas en su metamorfosis de animales. De hecho, la mamá del abuelo ya sospechaba que esa aterradora bruja podía ser una mujer de mediana edad llamada Domitila, que no tenía mucho tiempo de haber llegado y vivía allí en el pueblo, proveniente del estado de Veracruz, y que su esposo era don Juan, un hombre bastante mayor y pudiente, al cual le respetaban en toda la región. Era conocido por su gran generosidad, y de allí de un viaje a un pueblo llamado Misantla, pues de allí se la trajo al estado de Hidalgo. Lo más raro es que, desde que aquella mujer llegó al pueblo, varios niños, y todos recién nacidos, y otros no tantos como de unos 2 años de edad, comenzaron a perderse. Otros se enfermaban, y principalmente las casas aledañas a esta hacienda eran atacadas. Decían los padres de los niños muertos y de los niños desaparecidos que de la nada caían en un sueño profundo y pesado, y que cuando lograban despertar, la escena era terrible. El tiempo transcurrió, y una noche don José se percató que su esposa no se encontraba en la casa, y así sucesivamente. El hombre se miraba muy desconcertado, pues no sabía a dónde se dirigía su mujer todas las noches. Una noche, muy intrigado, decidió seguirla a donde fuera con tal de descubrirla. Salió a revisar y estaba en su total oscuridad. Caminó un buen rato y llegó hasta el monte. Allí escuchó el sonido de un desafinado y horrible canto. Se acercó un poco más y allí había una hoguera, y de pronto quedó aterrado cuando su mujer se desprendía de sus extremidades, empezando con brazos, piernas y ojos. Solo se quedaba con el torso y se transformaba en un horripilante pájaro, uno de grandes alas. Su plumaje era inmensamente negro. De pronto salía disparada al cielo, con una fuerza convertida en una bola de fuego. Dicen que don José no daba crédito de lo que allí pasaba. Ahora comprendía muchas cosas, pues su mujer era esa bruja, aquella de la que tanto se hablaba en el pueblo. Así que, cegado por la rabia, recogió las extremidades y las echó al fuego. Después esperó paciente a que su mujer regresara, allí escondido detrás de un árbol. Tras un largo tiempo de espera, por fin llegó la mujer. Ya faltaba poco para que amaneciera, y cuando ésta buscaba sus brazos y piernas, pues estos ya no estaban allí. Desesperada, emitía un gruñido que después se convertía en llanto. Unos dicen que al no encontrar sus extremidades, esta bruja quedó así, convertida en una bestia para el resto de su miserable vida. Es por eso que las brujas celosamente esconden bien sus partes humanas. La verdad es que ella nunca se logró transformar en humano. Quedó tirada ahí en el suelo, llena de cólera. Unos dicen que gritaba palabras obscenas y buscaba como loca sus restos. Otros cuentan que de pronto miró que allí estaba su marido sentado, y el hombre enfurecido le exigía una explicación. ¿Qué carajos estás haciendo, Domitila?, preguntaba el esposo. La mujer intentaba esconderse y corría como guajolote, y de atrás de un árbol inútilmente trataba de darle una explicación, pero pues ya era bastante obvio.
ella era aquella bruja aberrante, de quienes todos hablaban, y pues esto era inaudito, pero ya era demasiado tarde, y don José le dijo que si quería sus extremidades, esto iba a ser imposible, pues ya las había arrojado a las llamas y se habían convertido en ceniza. Cuentan que la mujer lo maldijo de por vida y que se echó a volar a la montaña de la Huasteca, en Tenango de Doria, y que desde esa fecha allí vive o sobrevive gracias a la sangre de los pobres niños. Señor Chemo San Juan, la madre de mi abuelito dice que don José quedó muy mal y que al poco tiempo enfermó y murió. En cuanto a los alrededores de la hacienda, se llegó a descubrir que habían restos humanos, como huesos pequeños. Los pobladores, enardecidos, quemaron ese lugar, quedando completamente en ruinas. Por su parte, a mi abuelo el militar, del susto le dio una enfermedad. Era como si le quisieran robar el alma. Pero a él le dio diabetes de lo que miró a temprana edad. Después lo llevaron con brujos y chamanes, y tras largos meses lograron salvarle la vida. Los más viejos del pueblo hasta la fecha aseguran que aquella bruja no ha muerto y que deambula en este siglo XXI por los alrededores. De cualquier manera, los habitantes siempre estaban alerta con sus bebés. Pero ponga atención, don Chemo, que en el estado de Hidalgo, y más en ese pueblo llamado Tenango, las muertes de los niños van en aumento al día de hoy. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Anastasia Tolentino de la Cruz.